Naturhaus, di adiós a los kilos de más y aprende a comer equilibrado sin privarte. Pide cita en tu Naturhaus más cercano. Infórmate en naturhaus.com o en el 902 15 14 14. Hola, buenas tardes. Con el triunfo ante el Mallorca, la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas salió reforzada moralmente y se ganó el derecho a ser considerada la mejor de la segunda división. Con importantes bajas por lesiones y sanciones, un lateral derecho improvisado y un buen equipo plantado enfrente, Paco Herrera movió pieza y recurrió en primer lugar a la clase de Juan Carlos Valerón. El flaco abonó el césped con su calidad y Ortuño dejó claro para qué se incorporó al proyecto amarillo. Llevaba un minuto sobre el césped y le bastó para darle la razón al técnico. En su última decisión en cuanto a los cambios, Herrera introdujo a Momo a la postre, autor del 2-1. Es importante tener buenos mimbres, pero lo es más saber entretejerlos. Hasta no hace mucho la Unión Deportiva Las Palmas era una construcción obligada al desalojo cada vez que aparecía una grieta, pero esta temporada el conjunto gran canario ha construido una estructura que, como le ocurrió ante el Mallorca, puede moverse pero que difícilmente caerá. A pesar del despliegue ofensivo, vieran a Eusebio Julio y Araujo, los baleares se hicieron con la primera mitad desquebrajando un equipo que ofreció en defensa espacio de sobra para que los visitantes construyeran ocasiones. Castro respondió en un par de buenas paradas hasta que Arana encontró el perfil menos bueno de Roque, adaptado al lateral para hacer el 0-1. El gol no mejoró el juego local, pero sí su intensidad. El larguero y el meta Cabrera en doble ocasión de Hernán impidieron ir con empate al descanso. El Mallorca saltó a la segunda mitad con el respeto que no tuvo antes, apretó filas, jugó a ser más duro que técnico y a la primera oportunidad se quedó con 10 por un exceso de Arana en el salto. Con media hora por delante, los amarillos demostraron que sí hay que apuntalar su juego, tienen mucho con que hacerlo, entre ellos Valerón. Con sus botas aparecieron espacios antes no vistos y el balón se hizo invisible para los visitantes. Ortuño debutó y en un minuto ya había marcado uno de esos goles que de un refuerzo se espera. Con el empate todo fue acoso y derribo. Valerón centra, Araujo fuerza el penalti. Momo en el último minuto solo tiembla para gritar de rabia un gol que mantiene firme un líder que de momento se resiste a sus propias grietas. Para el técnico amarillo, su equipo se puso durante muchos minutos en el partido, aunque supo corregir a tiempo para lograr la victoria. La primera parte jugábamos muy tensionados, no sé por qué, y muy acelerados, muy nerviosos. Y quisimos hacer cosas que no se corresponden con nosotros, que encontráramos más espacios. Y ahí es donde apareció un poco todo. Creo que los jugadores lo interpretaron muy bien y lo hicieron muy bien. Y el Club Deportivo Tenerife llegaba este domingo a la isla desde tierras manchegas. Los blanquiazules se han dejado 3 puntos importantísimos en Albacete frente a un rival de la zona baja de la tabla. Los de Cervera se quedan un poco más cerca de esa zona de descenso y los 3 goles encajados en el Carlo Belmonte evidencian que queda mucho trabajo por hacer. La próxima cita la tendrán en casa frente al Girona. Es una derrota al fin y al cabo, entonces pues el equipo no está contento. Bueno, se puede analizar, creo que hemos tenido nuestro momento, creo que el penalti de ellos nos descolocó un poco, pero bueno, a partir de ahí pues tuvimos nuestro momento, acabamos bien el partido, un gol anulado que no era, bueno, hay que quedarse con lo bueno y seguir trabajando. El Tenerife sigue sin saber lo que es ganar en este 2015 y lo cierto es que ayer los blanquiazules parecieron verse superados por los acontecimientos y por la responsabilidad de la victoria. Y como los males nunca vienen solos, al equipo de Cervera además no le está acompañando la suerte en su particular vía crucis. Si la semana pasada fue el palo, en esta fue el linier. Una primera acción había acertado al señalar fuera de juego de Cristo González. En la segunda fue menos certero. Carlos Ruiz está claramente en posición legal antes de batir a Dorronsoro. Esa acción hubiera supuesto el empate a 3. Habría servido ese empate de alivio a los blanquiazules y sobre todo habría maquillado el pésimo partido del Tenerife en el Carlos Belmonte.
Con importantes bajas como Ifrán Moyano o Jorge, Cervera apostó por Quique Rivero y el debutante Juan Carlos, con Suso acompañando a Aridane. Pero a los suyos les pesaban las piernas y un Albacete más intenso supo aprovecharlo. A las primeras de cambio avisó a Dani Hernández y a los 6 minutos provocó un penalti por manos de Vitolo. Portu lo estrelló en el palo, pero el error no sirvió para que los blanquiazules despertaran, aunque cuando peor estaban las cosas, Quique Rivero acierta a rematar a gol un centro del ayer lateral al Wisła. Aún así, el equipo local no se vino abajo y 5 minutos después, Chumbi aprovecha un córner regalado por Raúl Cámara para evidenciar la empanada mental de los blanquiazules. De ahí al final de la primera parte, solo un disparo de Juan Carlos, que como recién llegado parecía menos afectado por la situación general del equipo. El descanso no sirvió para espabilar a los blanquiazules y antes de que se diera cuenta, Chumbi volvió a marcar a la salida de un córner. En un cúmulo de despropósitos, el tercero llegó también a balón parado, esta vez por mediación de Pulido. Cervera movió banquillo y recurrió a Cristo González, que exhibió desparpajo. Suyo fue el 3-2 en una maniobra de calidad que sorprendió al portero en los mejores minutos blanquiazules, cuando ya el equipo no tenía nada que perder. Debió subir el empate al marcador, pero lo cierto es que el Tenerife se había sacudido demasiado tarde su miedo a la derrota. Una derrota que deja de nuevo en el aire la continuidad de Álvaro Cervera, que de seguir recibirá el próximo domingo en el Heliodoro la hostilidad de esa parte de la afición que ha vivido esta temporada en divorcio constante con él y con su equipo. El técnico, pese a todo, se ve con fuerzas para continuar. No puedes meter 2 goles, que somos un equipo que no metemos muchos goles fuera de casa, y que te metan los 3 y los 3 de córner. Difícilmente vamos a ganar un partido metiendo 4 goles fuera de casa, difícilmente. Y si son de la misma manera los 3, pues seguro que algo hemos hecho mal. Si yo me veo sentado o no, yo por mí sí, pero no depende de mí. El cargo del entrenador depende de otras personas y ellos serán los que tengan que tomar la decisión. Pero yo, por supuesto, porque soy entrenador. Y regresó a la senda de las derrotas el filial de la Unión Deportiva Las Palmas, en este caso cayendo por 4-3 ante el Getafe B. Eso sí, no le perdió la cara al encuentro a pesar del resultado, de que se pusieran pronto por delante el filial del conjunto azulón, que iba a terminar a pesar de ese tanto que reducía distancias en la primera parte, nada menos que con un 4-2 en el marcador. El equipo de Josico, que siguió con esa pelea, lo intentó. Germán iba a anotar 2 tantos después de que se llegara al resultado de 4-1, ese cerca del descanso, y ya en la segunda mitad llegaría el 4-3 definitivo. Vamos ya con la primera división, con lo que sucedía, empezando por lo que sucedía en el encuentro del Real Madrid, que ganó este sábado en casa frente a la Real Sociedad. Para esta ocasión no contaban con Cristiano Ronaldo, pero hubo un gran partido de Benzema. El Real Madrid cosechó este sábado una nueva victoria en el Bernabéu ante una Real Sociedad que empezó poniéndose por delante en el marcador. El Ustondo aprovechó un despiste de la defensa para rematar de cabeza y mandar el balón al fondo de la red. Pero la euforia de los donostiarras no duró mucho. A los pocos minutos, un centro de Marcelo lo cabeceó James para empatar. Eso sí, la Real no se achicó y los merengues tuvieron que emplearse a fondo para marcar el segundo, que llegó en esta jugada. Benzema lanzó un cañonazo que paró el portero y el rechace le cayó a Ramos, que fusiló para poner el 2-1 en el marcador. Los blancos se ponían por delante y Benzema tuvo mucho que ver. El francés fue el mejor del partido y su primer gol llegó en esta jugada. Hizo una pared para después superar al meta donostiarra. Pero la guinda a su actuación la puso con este disparo. El francés le pegó con rosca desde el pico del área para colar el balón por la escuadra. 4-1 y el Madrid continuará una semana más en lo más alto de la clasificación. En menos de media hora, el Eibar se ahogaba bajo la lluvia de juego del Atlético de Madrid. En el minuto 6, Griezmann ponía el balón en el fondo de la red con un tiro cruzado ante el que nada podía hacer Irureta. Griezmann participaba en el segundo tanto, dando este pase a Mandžukić, que solo tenía que empujar el balón. El tercero llegaría 2 minutos después, con Mandžukić también de protagonista. En el 88, este cabezazo de Pío Bakary se convertiría en el gol de la honra del Eibar. John Córdoba daba la victoria al Granada, que ganaba por la mínima al Elche en un partido que protagonizaban las duras entradas y las tarjetas. Los ilicitanos acabaron con 9 jugadores, Damián expulsado y Basalic lesionado.
En el minuto 55 subía este gol al marcador, un tanto de Nolito que hace que el Celta vuelva a sonreír. No ganaba desde el 1 de noviembre a costa del Córdoba, no sin polémica después de que Teixeira pitara penalti a favor del Córdoba para corregir, tras hablar con su auxiliar y terminar señalando falta en ataque. No hubo tanta polémica en el Ciudad de Levante, donde se impuso el Athletic de Bilbao, muy necesitado de victorias después de los últimos resultados. Y el protagonista fue Aritz Aduriz. Anotó los 2 tantos y con estos 2 tantos el delantero vasco le ha marcado ya 9 goles al Levante en toda su carrera, más que Cristiano y más que Messi. Los equipos canarios de la ACB repitieron los resultados de la pasada jornada. Derrota del Herbalife Gran Canaria y victoria del Iberostar Tenerife. El conjunto amarillo estuvo peleando por esa victoria hasta cerca del final, pero terminó cayendo en Santiago de Compostela. El aurinegro firmó un partido brillante en Zaragoza. El Iberostar Tenerife se impuso este domingo a un CAI Zaragoza que estuvo muy irregular durante todo el partido. Los aurinegros estuvieron siempre más acertados en ataque, pero sin descuidar las tareas defensivas. Lo más importante es que el equipo ha recuperado esas características que siempre hemos querido tener, que son la intensidad. Casi siempre ha sido intensidad en ataque hasta prácticamente el año pasado. Este año hemos incidido mucho en el trabajo defensivo con la llegada de los jugadores que hemos fichado este verano y bueno, la verdad que llevamos 3 partidos con un trabajo defensivo que nos ha permitido, entre otras cosas, rebotear bien, correr y jugar pues con un acierto importante en campo de ataque, ¿no? Tercera victoria consecutiva, 9ª de la temporada, que sitúa al Iberostar 10º en la clasificación y con la moral por las nubes para visitar al Barcelona. Derrota del Herbalife Gran Canaria en la ya inexpugnable cancha del Río Natura Mombuso Obradoiro. El conjunto gallego lleva 6 victorias consecutivas en casa. Ante los de Aito García Reneses, la contundencia en defensa fue clave para, por ejemplo, secar a un Edi Tavares que finalizó el encuentro con 7 puntos. El peso ofensivo lo llevaron jugadores como Kyle Kuric o Álvaro Oliver, pero ninguno de ellos pudo con las acometidas de hombres como Miller o sobre todo Alberto Corbacho. El Herbalife sufrió desde el primer minuto la inspirada sesión anotadora de los gallegos, que lograron 12 puntos de ventaja al principio del tercer cuarto. Esa misma diferencia, tras muchas idas y venidas, fue la que quedó en el marcador al final, 80-68. Una vez que estás así, ya luego estás inseguro y fallas por los tiros libres, cuando normalmente pues no tenemos ese problema, y es motivo de ese desazón que tienes porque no has hecho las cosas que debes de hacer. Para el anecdotario queda la ovación recibida por Levon Kendall al regresar a la que fue su cancha en la temporada 2010-2011. El Naturhaus, ciudad de Logroño, se ha proclamado campeón de la Copa de la Reina al llevarse la final de este torneo que tuvo como sede la capital Gran Canaria. Fue precisamente el equipo riojano el que eliminó al Ipsa AC Gran Canaria en semifinales. Las anfitrionas protagonizaron un excelente torneo. Ante el actual campeón de Copa, un equipo invicto en Liga y que solo ha perdido un encuentro en competición europea, este ambiente y estas jugadoras lograron darle a una semifinal que parecía absolutamente desigual en su exposición inicial, una emoción que pocos imaginaron. El Ipsa AC Gran Canaria encontró en los remates de Saray Manzano la gran promesa del club y uno de los valores descubiertos para muchos en este torneo, el camino para hacerse con el primer set por 22-25. Era la primera manga que perdía el Naturhaus en lo que va de temporada, casi un hito en sí mismo este set ganado, una máquina del mejor voleibol nacional que demostró su poder en los 2 siguientes juegos, 25-18 y 25-17, pero el Ipsa quería llegar aún más lejos y en la cuarta manga peleó, se entregó y clamó hasta la extenuación por llegar al tiebreak, estuvo 14-17 ganando, aunque terminó cayendo 25-20. Nunca aceptas perder. Nem fuera, nem dentro de casa, nem un partido, nem un set, nem nada. Eso es difícil, es muy difícil, solamente en tu casa. Pero hemos hecho lo posible e imposible. Tener a este público es lo que más fuerza nos ha dado para seguir adelante y demostrarle que queríamos estar aquí y que vinieran. Ese público fue el premio para un equipo que sufrió la derrota, pero que sale de esta copa reforzado para su difícil camino liguero. Eso en cuanto al primer equipo, pero es que además la espléndida cantera del Olímpico, del Ipsa, es la que habrá tomado buena nota de esa gran actuación en la Copa de la Reina. Nosotros nos despedimos, les dejamos con la previsión del tiempo. Buenas tardes.
Naturhaus, di adiós a los kilos de más y aprende a comer equilibrado sin privarte. Pide cita en tu Naturhaus más cercano. Infórmate en naturhaus.com o en el 902 15 14 14.